Buenos días, queridos hermanos, hermanas, bienvenidos sean todos a esta celebración dominical de la semana 32 del tiempo ordinario. Hoy estaremos celebrando por estos hermanos que han partido a la presencia del Señor: Socorro de Lourdes Aponte, Orfa Ruth Lugo Rosa, Gregoria Sepúlveda, Carmen Rosa Correa, Saribet Arroyo Rodríguez, y por todos los difuntos. Hoy, en este domingo 32, las lecturas nos hablan de la fiesta y el banquete para recibir con gozo al novio, al esposo, a Jesucristo. Con Él vamos a celebrar su fiesta y la nuestra. Él nos invita a cantar, a escuchar, a comer y a vivir como hermanos. El Espíritu es el aceite de nuestras lámparas y la paz de nuestra espera. Poniéndonos en pie, demos comienzo a nuestra celebración cantando. Lámpara está encendida, lámpara está encendida, llena de amor y virtud, porque el aceite que tiene me lo ha dado mi Jesús, porque el aceite que tiene me lo ha dado mi Jesús. Mira, hermano, que a Cristo viene, usa tu lámpara y ponle aceite. Mira, hermano, la Cristo viene, usa tu lámpara y ponle aceite. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Bienvenidos a la celebración de este domingo, Día del Señor, domingo 32 del tiempo ordinario, ya cercanos, ¿verdad?, a terminar este tiempo que la Iglesia nos ofrece para contemplar la vida de Jesús. El próximo 29 de noviembre comenzamos el tiempo de Adviento, así que estamos bien cerca ya de esa preparación para la Navidad. Damos la bienvenida a todos a esta celebración de la Eucaristía, a los diáconos que siempre nos acompañan, Mateo y José. Hoy nos acompaña una nueva servidora del altar, a Arielis, que anda con su mamá, a Araceli, ¿verdad?, que está aquí con nosotros, así que agradecemos la presencia de ustedes en esta celebración. Siempre nos anima la presencia de los jóvenes y de los servidores del altar en nuestra comunidad. Y especialmente también damos la bienvenida a la comunidad de Santa Rita, que hoy nos anima nuestra liturgia. Es bueno porque así la parroquia va conociendo los distintos ministerios, ¿verdad?, que tiene nuestra comunidad parroquial, con Marisa y compañía, que comúnmente los domingos tocan en la misa de 8 de la mañana en Santa Rita. Así que agradecemos la presencia de ustedes aquí. Sabemos lo que eso significa, ¿verdad?, para ustedes, este espacio de servicio para la iglesia, y obviamente a los técnicos de la Pastoral de las Comunicaciones, a Erika y Alberto, que siempre nos acompañan en esta celebración. Un domingo muy especial porque la iglesia nos invita a ponernos ya en la expectación, ¿no?, en lo que comúnmente se llama prepararnos para la venida del Señor. Por tanto, vamos a preparar el corazón para que, si el Señor viniera en este momento, estar con el corazón preparado. Si el Señor aconteciera hoy, la pregunta es: ¿estoy preparado para encontrarme con Él? ¿Tengo mi lámpara encendida? ¿Puedo entrar a las bodas del Cordero? Y para poder hacerlo, necesito tener un corazón limpio, un corazón preparado. Por tanto, vamos a comenzar pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Imploramos su misericordia cantando. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, se perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos al Señor cantando. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que la tierra pasa, los hombres te amaré. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que la tierra pasa, los hombres te amaré. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que la tierra pasa, los hombres te amaré. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que la tierra pasa, los hombres te amaré. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que la tierra pasa, los hombres te amaré. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que la tierra pasa, los hombres te amaré. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo es la gloria de tu Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que la tierra pasa, los hombres te amaré. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que la tierra pasa, los hombres te amaré. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra viva del Señor. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es radiante e inmarcesible. Le ven fácilmente los que la aman y la encuentran los que la buscan. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa. La encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es prudencia consumada. El que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen. Los aborda benignamente por los caminos y les sale al paso en cada pensamiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. A la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que decimos como la palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos cuando venga el Señor, nos aventajaremos a los difuntos. Pues Él mismo, el Señor, cuando se dé la orden a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después de nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados como ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna tu misericordia. Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna tu misericordia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas, salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con sus lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz que decía: llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias le dijeron a las sensatas: danos un poco de su aceite, que se nos apagan nuestras lámparas. Pero las sensatas le contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les respondió: les aseguro que no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de la vida, confío en ti, Señor. Palabra eterna, en ella esperaré.
sentar, hermanos, un momento. Antes de iniciar esta reflexión, quiero saludar cariñosamente a todos los que nos siguen a través de las redes. Sabemos que hay mucha gente que comparte con nosotros esta Eucaristía y que ya la espera cada domingo para alimentar su vida espiritual. Hay mucha gente que no es necesariamente de nuestra parroquia San José, sino que hay personas de otros lugares que también son fieles a este modo, ¿verdad?, de comunicar el Evangelio. Así que agradecemos la sintonía de todos y les aseguramos nuestra oración constante y que estas celebraciones constituyan un alimento real, espiritual, para fortalecer la vida y el testimonio de cada uno de los que nos siguen a través de las redes y también de los que nos acompañan aquí en la capilla Santo Cristo de la Salud y los 7 Dolores de María. La liturgia de la palabra de este domingo está presentando un tema muy interesante y que es propio del final del año litúrgico. O sea, la Iglesia ha organizado su liturgia de tal manera que en distintos periodos del tiempo litúrgico va presentando distintos temas de la persona de Jesús, porque el tiempo ordinario es justamente un tiempo en el cual la Iglesia nos invita a contemplar la vida de Jesús, los dichos y hechos de Jesús. Y por eso en el tiempo ordinario escuchamos comúnmente los milagros de Jesús, el conflicto de Jesús con los fariseos, sumos sacerdotes, las parábolas del reino de los cielos. Y ya al final del año litúrgico la Iglesia presenta aquellas parábolas que tienen que ver con el fin de los tiempos, lo que llamaríamos la segunda venida del Señor, que para nosotros los cristianos católicos es la venida en gloria y poderío. Es un tema muy importante porque el Señor se hace presente de tres maneras. Cuando hablamos de la venida del Señor hay que hablar primero de la venida del Señor en carne. ¿Cuál es esa? La memoria histórica de cuando Jesucristo vino al mundo, la encarnación. Es la memoria de la venida del Señor en carne. Luego está, y eso es en el tiempo pasado. Luego viene la presentación de la venida del Señor en el presente. Y es cuando el Señor se hace presente sacramentalmente. Y luego viene la presentación de la venida del Señor, que sería lo que llaman la segunda venida del Señor, pero realmente es la tercera, porque es la venida del Señor en gloria y poderío. Y eso es del futuro. O sea, si uno se da cuenta, el hablar de que el Señor viene ya, que el Señor está ya con nosotros, que el Señor estuvo con nosotros, no es otra cosa que preñar, no encuentro otra palabra en la mente, preñar de la presencia del Señor el tiempo. De modo que el Señor vino en el pasado, memoria, se hace presente cada día, cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que escuchamos la palabra, en la vida sacramental, en la gracia actual. Cuando uno va a hacer algo, recibe una gracia especial del Señor que le permite actuar. Y esa es la presencia del Señor en el presente, que es constante y que en el fondo es la respuesta a aquella promesa del Señor. Cuando dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Y luego viene la última venida del Señor, que los católicos creemos en ella. A veces, cuando uno habla de la segunda venida del Señor, pensamos que los católicos no creen que el Señor vendrá. El Señor viene, de eso nosotros lo creemos. Y esa venida del Señor, la última venida, es en poder y en gloria. Entonces, es importante que cantemos esto. Es lo que decimos, por ejemplo, cuando decimos, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Qué decimos? Anunciamos tu muerte, pasado. Proclamamos tu resurrección, presente. Ve, Señor Jesús, futuro. Entonces es curioso porque el final del año litúrgico conecta con el Adviento, pero en el Adviento la gran súplica nuestra del Adviento, ¿cuál es? Ve, Señor Jesús. O sea, la súplica nuestra no es, cuando celebramos el misterio del nacimiento del Señor, en la memoria del nacimiento del Señor, nos abrimos a la última venida del Señor. O sea, que nosotros creemos en eso. Lo que pasa, la diferencia entre nosotros y otros hermanos que peregrinan en otras denominaciones cristianas, es que nosotros estamos convencidos de que la última venida del Señor, no sabemos cuándo es lo que dice al final, nadie sabe ni el día ni la hora. Y esa es nuestra convicción. Y como nadie sabe ni el día ni la hora,
Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo vivir en la expectación de la última venida del Señor? O sea, ¿cómo vivir nuestra vida de cara a ese acontecimiento que nadie sabe cuándo será? Y que mucha gente se empeña en buscar cuándo es. El Señor nunca dijo, estén pendientes para ver cuándo es el día. El mandato del Señor no fue, estén pendientes a ver cuándo es. Dijo, prepárense porque nadie sabe cuándo es. Yo pienso que hay mucha gente que se entretiene más en saber cuándo es el último día que en preocuparse de si está preparado o no para ese día. Y de hecho, hay muchos predicadores en estos días que están convencidos, pero totalmente convencidos, que la pandemia es la última plaga de la humanidad y que Cristo viene pronto. Prepárate, el Señor está cerca. Siempre está cerca. O sea, siempre está cerca, pero no hay acontecimiento en la humanidad que no promuevan los profetas de la desgracia, porque son profetas de la desgracia, porque ¿qué anuncian? Desgracia. Profetas de la desventura. Cuando Jesús habló de la bienaventuranza, hay profetas de la desventura, de que va a venir el Señor y que esto ya se acabó. Hay mucha gente que está convencida de que este mundo está perdido y que el único que lo salve es Dios. Yo sé eso, este mundo está perdido y el único que lo salve es Dios. Lo que pasa es que no sabemos cuándo. O sea, es decir, y que el Señor nos salva por su gracia, que se hace presente. Entonces, yo quiero decir esto hoy porque se está dando un movimiento en estos días de meter pánico, de promover el miedo. Y a veces utilizan el miedo como una estrategia para ganar adeptos, proselitistas. La iglesia reconoce que el Señor vendrá, y eso lo dice en el credo. Nosotros creemos en la última venida del Señor, pero nosotros nos preocupamos más por saber si estamos preparados para ese momento, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Es posible que yo no esté aquí cuando Él llegue, porque ya, ¿verdad? Ya el Señor me llamó a su presencia, y eso también hay que decirlo. Es decir, una cosa es el último día, cuando el Señor venga, y otra cosa es cuál es mi último día. Entonces uno tiene que tener siempre ese juego del tiempo. Una cosa es cuando el Señor venga, el último día, pero es que mi último día puede ser hoy. Mi último día nunca será ayer, porque nadie se muere en la víspera. Así que nadie se muere en la víspera. ¿O tú has acusado de que alguien se haya muerto antes? No. Cada quien tiene su ¿qué? Su día. Cada quien tiene su momento. Y yo pienso que ese momento es el momento en el cual, de alguna manera, se presenta. La iglesia habla de eso. De que en el momento de la muerte hay una experiencia de encuentro con el Señor. Que en el fondo no es otra cosa que un encuentro con uno mismo para descubrir si lo que uno ha hecho en la vida ha sido adecuado o no. Entonces, ¿cómo prepararnos para ese último día? ¿Quién nos da la clave? La primera lectura. ¿Cómo hay que vivir? ¿Qué es lo que hay que buscar en este tiempo? La sabiduría. De hecho, la palabra sabiduría viene del latín saper Dei. Como es domingo, siempre se dicen palabras, ¿verdad? Así que nos ayuden. Saper Dei no es otra cosa que el gustar de Dios. La sabiduría no es otra cosa que el reconocimiento de la presencia de Dios en nuestra vida, que está a la puerta, que es un texto muy hermoso. La sabiduría está a la puerta esperando porque le abras. Y que cuando le abre, la sabiduría entra a tu casa, cena contigo, comparte contigo. Pero en el fondo la sabiduría es esa experiencia de conocimiento profundo que te permite decidir adecuadamente qué es lo que debes hacer. Que es la gran pregunta nuestra. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces ante un conflicto, ante una situación, ante una decisión no saben qué hacer. Hago una cosa o la otra. Fue lo que le pasó a las mujeres, a las 10 doncellas. ¿Ustedes creen que las doncellas que tenían aceite suficiente eran tacañas? Cualquiera diría, oye, qué actitud. Cuando le dice, dennos de su aceite porque nuestras lámparas se
se están apagando. Y si no da para nosotros, es para ustedes. Mejor vayan a comprarlo. Cualquiera dice, mira, pero qué tacañas son. Qué poco caritativas son esas mujeres que no quisieron compartir su aceite. Pero lo que ellos dicen es sabio. Si le damos del aceite, no van a poder iluminar las lámparas de ustedes ni las de nosotros. Por eso se habla de doncellas sensatas y de doncellas que son, ¿qué? Necias. Entonces, cuando uno habla del tema de la sabiduría, está hablando de la sensatez. Aquellas mujeres sabían que posiblemente el novio iba a tardar. Y como el novio iba a tardar, en la metáfora, ¿verdad? En la parábola escatológica de estas bodas y de las doncellas, ellas llevaron aceite suficiente para que cuando, si el Señor tardaba, el novio tardaba, ellas tener como esa reserva, ¿no? Esa reserva, desde el punto de vista material, una reserva ¿para qué? Para que si él tardaba, tener el aceite suficiente para mantener encendidas las lámparas. Las otras eran necias, porque sabiendo que en una boda el novio va a tardar, debieron haber sido prudentes para tener aceite suficiente para llenar sus lámparas. Es curioso porque aquí en esta boda, quien llega tarde es el novio, parece que la novia ya estaba. No suele ser nuestra experiencia es que la novia siempre llega tarde. Pero resulta eso, ¿no? ¿Quién fue más sabio? Las mujeres que eran, ¿qué? Sensatas. Estaban preparadas para que en el momento en el cual llegara el esposo, tener aceite suficiente para poder compartirlo, para poder iluminar su lámpara. Y un elemento importante es que ese aceite no puede ser compartido, es intransferible. En el fondo, si uno lo va a traducir, es el aceite de la sabiduría, es el aceite de la presencia del Espíritu, es el aceite que simboliza las obras buenas que hemos hecho en nuestra vida. O sea, y esto es importante, o sea, la sabiduría, yo puedo compartir el conocimiento. Yo que doy clase, yo puedo compartir información, yo puedo compartir datos, yo puedo darte un material de estudio. Lo que no puedo transmitirte es mi sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es la forma como yo interpreto lo que estoy viviendo. La madurez interior, después de recibir un conocimiento, cómo madura ese conocimiento dentro de mí. Porque yo puedo recibir información. Yo creo que hay mucha gente que va todos los domingos a misa y escucha la palabra de Dios y escucha predicaciones de Mateo, de Mateo y de José. Se me olvidan los nombres. Escucha la predicación, pero a veces uno dice, ¿cómo esta persona realmente está yendo a misa? ¿Esta persona realmente está escuchando al sacerdote? De hecho, nosotros tuvimos una reunión en estos días del equipo pastoral y decíamos, llevamos tres años predicando de la importancia de caminar juntos, del trabajo en equipo. La pregunta es, ¿habremos en el fondo internalizado qué significa trabajar en equipo? Caminar juntos. Y yo a veces me pregunto, ¿y lo estás escuchando? ¿Lo estamos escuchando? Es más, decimos que sí, pero en el fondo lo habremos internalizado. Y la sabiduría no es cuestión de tener información, es hacer que esa información que yo tengo se introduzca en mi vida y se traduzca y yo sea capaz de, no solamente de transmitirlo como un copy and paste, porque es bien fácil, un copy and paste, que antes era una fotocopiadora, pues ahora tú sacas un texto, lo copias y lo pegas. ¿Cuánta gente no se gradúa de maestría, de doctorado? Porque ha hecho un buen trabajo, excelente trabajo. Sí, cuando tú vienes a ver es copy and paste, porque la información que uno tenía la cogió de ahí, la copió y sacó A. Pero en el fondo esa A que sacó, realmente es una A que ha pasado por su interioridad, que ha madurado internamente, que le ha servido para la vida, que le ha permitido tomar decisiones adecuadas. Eso es la sabiduría. La sabiduría es cuando algo que tú recibes lo haces parte de ti. La sabiduría se adquiere con la vida, Araceli. Se adquiere con la vida. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Con las caídas, con los errores, ¿verdad? Con las metidas de pata. Así es que se adquiere la sabiduría. Porque lo que uno sabe tiene que internalizarlo profundamente.
y después convertirlo en criterio de decisiones en la vida. Entonces hay gente que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Qué significa que tropezaste de nuevo con la misma piedra? Que no aprendiste del error. Si uno comete un error, es bueno aprender de él. Entonces la sabiduría es que cometí un error. Bueno, pues entonces yo no solamente me lamento del error que he cometido, sino que además lo internalizo para descubrir si ese elemento me puede ayudar a mí en la vida a tomar mejores decisiones en el futuro. Porque la vida se determina no por lo que yo conozco, sino por las cosas que yo decido. Por las cosas que yo decido. Y esto es fundamental. Para la vida eterna, la clave está en las cosas que yo decido en la vida. Mi vida se determina por las decisiones, por las opciones que yo hago. Vocacionalmente hablando, yo quiero ser feliz en la vida, pues tengo que hacer un discernimiento vocacional para descubrir si Dios me quiere allí. Porque la decisión que yo tome hoy va a repercutir en mi vida y va a repercutir en mi futuro. Estas mujeres tomaron una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Llevar solo el aceite que tenían en la lámpara, pero no llevaron aceite extra. Eso fue una decisión de ella. Entonces, como es una decisión de ella, cuando llega el momento difícil pues cuando llega el novio, resulta que no tienen aceite suficiente. No se prepararon. Quizás decían, ¿para qué voy a llevar una botella extra si no la voy a usar? Los novios siempre llegan temprano. Uno no puede suponer. Y en la vida de la fe, uno no puede suponer. Por eso es que en la vida de la fe hay que estar siempre, ¿qué? Siempre hay que estar preparados adecuadamente. Para cuando venga el reto de la vida, yo tener la sabiduría suficiente para tomar la decisión más adecuada en la vida. Para que mi lámpara no se apague. Que una de las cosas que más me llama la atención de este texto bíblico es cuando dice que el novio tardaba. Y como el novio tardaba, se durmieron. Les entró sueño a todas. Y todas se durmieron. Es interesante, todas se durmieron. Pero cuando despiertan, resulta que estas están preparadas y las otras no. En nuestra vida, todos los que estamos aquí, nos dormimos. ¿Qué significa eso? Que todos los que estamos aquí pasamos por momentos difíciles. Que todos los que estamos aquí tenemos que tomar decisiones en la vida que son dramáticas. Que todos los que estamos aquí pasamos por la muerte de un ser querido. Que todos los que estamos aquí pasamos por enfermedades difíciles en nuestra vida. O sea, todos los que estamos aquí podemos perder el trabajo. O sea, la condición humana, en la condición humana estamos todos. ¿Quiénes respondemos adecuadamente a las situaciones difíciles? Aquellos que se han preparado y que han adquirido la sabiduría necesaria. En el fondo, la sabiduría no es otra cosa que la presencia del Espíritu en nuestra vida. En nuestra vida. Entonces, uno tiene que estar pendiente de eso, porque es que la palabra de hoy no habla solamente de aquel momento en el que el Señor vendrá, o del momento en el que yo parta de este mundo. Quizás te pone en ese horizonte vacilar, en el horizonte de que en algún momento el Señor nos llama, o en el horizonte de que el Señor vendrá. Pero el estar preparado es estar preparado constantemente. Por tanto, la parábola no es para cómo voy a vivir el futuro. La parábola es para ver cómo yo he de vivir el presente. Claro, la primera lectura habla de rapto, ¿no? Y yo quería comenzar con eso, hablando de rapto. Siempre digo al final lo que había pensado decir al principio, pero me disculpan esa. Es decir, o sea, cuando toque la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, y entonces seremos llevados, raptados, arrebatados con ellos en la nube. Y mucha gente se queda en eso. Cuando seamos arrebatados, eso es la teología del rapto, ¿no? Pero lo importante no es esa imagen, es mientras eso ocurre, estemos siempre en el Señor. Mientras eso ocurre, consuélense mutuamente con estas palabras. Pablo, claro, es el primer texto de
del Nuevo Testamento. Y Pablo estaba convencido de que el último día estaba ahí. Pablo estaba convencido cuando comenzó con la predicación, como estaba tan entusiasmado con la fe y empezaba la predicación. Pablo pensaba que él iba a ver el día en que el Señor viniera por segunda vez. Cuando Pablo se dio cuenta de que esto iba para algo, cambió el lenguaje. Pero este es el primer texto, esta es la primera carta que aparece en el Nuevo Testamento. Estamos hablando del año 45. Cristo muere en el 33. En el 45 Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses. Es decir, ¿la escribe cuántos años? Si fue en el 33, 12 años después, Pablo escribe, el Señor está cerca. El Señor está cerca, viene pronto. Vendrá el rapto. Pero después cuando Pablo se dio cuenta, cuando ya Pablo tenía 50 años, dijo, como que esto va para largo. Y si esto va para largo, conviene tener aceite suficiente. Tener aceite suficiente, ¿para qué? Para que cuando el Señor venga yo me encuentre preparado. Como cuando uno llega a la parroquia, cuando uno se recién ordena, cuando yo me ordené al principio, ¿verdad? Como sacerdote, yo cumplo ahora 27 años de sacerdote, pues yo en las primeras misas, pues yo predicaba 40, 50 minutos. Y entonces un cura me dijo, mijo, cógelo suave, que esto es para largo. Esto es para, si tú predicas todo en la primera misa, en el primer mes, pues ¿qué vas a predicar después? La gente dice, padre, pero siga hablando. Sí, pero y si sigo hablando, entonces se me acaba el discurso. Uno no puede agotar todas las balas en la primera batalla. Hay que guardar balas para las batallas siguientes. Nosotros nos reímos, pero es cierto. O sea, a veces no medimos esa forma en la que nosotros trabajamos. Claro, eso no significa que ahora voy a reducirme, no, ahora yo me voy a reservar. No, uno da lo que tiene que dar, en el momento que tiene que darlo. Y uno se entrega en la vida de la iglesia en la medida de las posibilidades que tiene para entregarse hoy, pero sabiendo que esto va para largo. Y yo siempre recuerdo esa expresión del padre, de un sacerdote que mayor ya, y me dijo, mijo, tómalo suave, no te quemes, da lo mejor de ti, pero sabes que tú vas a durar muchos años en el ministerio. Y como vas a durar muchos años en el ministerio, hay que guardar algo de aceite para que la lámpara se mantenga ¿qué? Siempre encendida. Insisto, esto no lo digo ahora para que entonces nos frenemos y dejemos de hacer cosas, no. Hay que vivir cada momento con la intensidad que cada momento merece. Y vivir cada momento con la intensidad que cada momento merece. Para que cuando el Señor venga, o cuando la puerta se cierre, que es a mí esa imagen me parece muy fuerte del Evangelio, podemos hablar de esa imagen en otra homilía. Pero yo digo que es ese portazo final. Es decir, entraron las mujeres sensatas y la puerta se cerró. Se cerró la puerta. ¿Qué significa que se cerró la puerta? Que ya no hay oportunidad. Se acabó el evento. Apague y vámonos. Y a mí es una imagen muy fuerte. La puerta se cerró. Y entonces las que no tenían aceite suficiente porque no estaban preparadas se quedaron fuera. Y empezaron a gritar. Mientras que las que tenían aceite suficiente entraron al banquete del Señor. Y se sentaron con el novio. Y compartieron con el novio. Entonces, aquí nos preguntamos nosotros, ¿estoy yo realmente preparado? ¿Cómo están mis lámparas? ¿Cómo está mi vida? ¿He tomado yo en mi vida las decisiones necesarias para poder entrar adecuadamente y participar con el Señor? Y entonces, esa es la pregunta de este domingo. No para tener miedo, sino para hacer una introspección a nuestra vida. Todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he escuchado, las experiencias que yo he tenido en la vida, ¿me han servido para adquirir la sabiduría necesaria? Ese es el aceite, es esa sabiduría que necesitamos para seguir afrontando los grandes desafíos de la vida. Amén. 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 Creo, Señor, intensifica mi fe. Creo, Señor, intensifica mi fe. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo, Señor, intensifica mi fe.
creen en Jesucristo, su único Hijo del Señor, que nació de María Virgen, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creo, Señor, intensifica mi fe. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Creo, Señor, intensifica mi fe. Y ahora esta fe que nos lleva a orar, le presentamos al Señor la súplica diciendo: Señor, ayúdanos a caminar juntos. Señor, ayúdanos a caminar juntos. Oremos por la iglesia que espera ansiosa tu venida. Te pedimos para que siga difundiendo ese mensaje de esperanza, de una vida nueva en el reino de los cielos. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar juntos. Oremos por los gobernantes de las naciones. Pedimos tu presencia en tus corazones para que dirijan con sabiduría y rectitud a los pueblos. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar juntos. Oremos por los marginados, desposeídos y perseguidos. Te pedimos que mores en sus corazones y que les dé fortaleza para resistir las adversidades. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar juntos. Oremos por nosotros que hoy compartimos tu banquete. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica la palabra que de ti hemos escuchado. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar juntos. Por quienes sufren en su cuerpo y en su familia los quebrantos de salud por motivo de esta pandemia, para que logren alcanzar el bien pleno que brota del Señor, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar juntos. Por el descanso eterno de Socorro, de Lourdes Aponte, Orfa Ruth Lugo Rosa, Gregoria Sepúlveda, Carmen Rosa Correa, Saribet Arroyo y las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar juntos. También le pedimos al Señor en este tiempo que nos dé a nosotros la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos. El desafío de la pandemia sigue siendo para nosotros un momento difícil, que no nos olvidemos de en este tiempo también mantener la lámpara encendida, la lámpara del diálogo, la lámpara del amor, la lámpara de la caridad, que permita, ¿verdad?, que siempre estemos preparados para el momento en el que el Señor nos llame o que el Señor venga. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar juntos. Padre bueno y eterno, al que todos los ángeles y los santos alaban en el cielo, concede a tu iglesia la fuerza necesaria para caminar en santidad, glorificando siempre tu nombre. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparamos la mesa del pan. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos dieres, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. El trabajo del hombre será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre. Aceptación de nuestra oración continua en tu espíritu humilde, que este sea tu sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos en este sacramento. Gocemos de sus frutos en nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Que manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos. Y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de ti, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro obispo Eusebio. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Y acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. De tus hijos e hijas, Socorro, Olfa, Ruth, Gregoria, Carmen y Saraibet, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, de los 7 dolores, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. La sabiduría tiene que ver no solamente con el cúmulo de conocimiento, sino con la practicidad de los conocimientos, con el orden práctico. La sabiduría tiene que ver con la vida. Y mientras yo leía el texto de las lámparas y del aceite, yo pensaba que posiblemente a aquellas mujeres se les acabó el aceite porque tenían la mecha demasiado alta. O sea que los quinqués y las lámparas tienen una mecha. Entonces no supieron graduar la mecha. Y a veces, y eso es la insensatez, tiene que ver también con saber graduar la mecha. Posiblemente si hubiesen puesto una mecha más bajita, conservaban el aceite. Y cuando llegaba el novio, ¿qué hacían? Pues subían la perilla del aceite y se encendía, ¿verdad? Para que tuviese esa lámpara bien encendida. Quizás fue la mala utilización del aceite que tenían. Quizás no aprovechar la espera para conseguir aceite nuevo si necesitaban aceite. Se durmieron, como una persona que dice, se durmieron en la paja, es decir, ahí se quedaron sin hacer nada. Este tiempo de la pandemia es curioso porque en el tiempo de la pandemia, en el periodo de encerramiento, mucha gente se desesperó y no sabía qué hacer con ese tiempo. Y yo decía, pues aprovechalo, aprende a tocar guitarra, aprende a una lengua nueva, leer, ora. Yo pienso que el tiempo de la pandemia tendría que haber sido un tiempo en el cual nosotros llenáramos de aceite nuestras lámparas. Entonces, de momento terminó la pandemia o empezamos a salir y no teníamos las fuerzas para enfrentar la realidad. Y fue porque quizás teníamos la mecha demasiado encendida y gastamos el aceite que teníamos. Y no procuramos que llenarnos. En este momento, llenarnos, ¿qué significaría? Pues profundizar en la oración, tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios,
Todos esos elementos que son tan importantes para poder enfrentar los desafíos de la vida. Y enfrentar los desafíos de la vida es saber qué hacer en el momento que nos toca hacerlo. Saber decidir adecuadamente hacia dónde caminar. Que el Señor nos conceda a nosotros esa sabiduría, esa capacidad para decidir adecuadamente qué debemos hacer en nuestra vida. Para que cuando se cierre la puerta estemos dentro y no sea que nos quedemos fuera. Y por eso decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Sí, Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Contemplemos y abracemos a Jesús, testigo y misionero del Padre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acompañamos a los que no pueden recibir a Jesús sacramentado, sobre todo a los hermanos que nos siguen a través de las redes, que comparten con nosotros esta palabra, pero que no pueden recibir a Jesús Eucaristía sacramentalmente. Dios Todopoderoso y Eterno, rico en misericordia, presente una vez más en las especies de pan y de vino, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, reconocemos y adoramos tu presencia en medio de este sacramento, y nos duele no poder recibirte. Por eso ven espiritualmente a nuestro corazón, para que lo llenes de alegría, de gozo y de paz, para que nos des la sabiduría necesaria para enfrentar los grandes desafíos de la vida, y jamás permitas que nos separemos de ti. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo
alimentados con esta Eucaristía, te hacemos presente, Señor, nuestra acción de gracias, implorando de tu misericordia que el Espíritu Santo mantenga siempre vivo el amor a la verdad, en quien han recibido la fuerza de lo alto, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos anunciarle a toda la comunidad parroquial San José de Gurabo y a todos los que nos siguen a través de las redes que vamos a estar celebrando el Día de la Puertorriqueñidad el día jueves 19. Así que la comunidad de Santa Rita, que hoy están presentes entre nosotros, les invita a esa celebración. Va a ser a las 10 de la mañana aquí en el Centro Parroquial de la Señora del Pilar, y tendremos además un homenaje a Puerto Rico en la misa y el homenaje a nuestra puertorriqueñidad, a nuestra realidad puertorriqueña y mariana, porque es el día también de nuestra patrona, nuestra Señora de la Providencia. Y recordamos a todos seguirnos a través de las redes. Estamos en Facebook, en la página Comunicaciones San José de Gurabo, también de la Parroquia San José de Gurabo, y YouTube, la Parroquia San José de Gurabo. Y por favor, dale share o dale compartir a estas celebraciones para que otros hermanos puedan entonces compartir también y disfrutar, ¿verdad?, de la experiencia del encuentro con el Señor, aún desde este mundo virtual, nuestro sexto continente. Así que también puedes darle like, ¿verdad?, a la página y compartirla con los hermanos. Va a ser muy importante el hacer, ¿verdad?, que este proceso y de vida y de fe que llevamos en nuestra parroquia San José también alimente la vida y la fe de los demás. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.